¿Sí? Sí, profe. Bueno, miren, este método que ahorita vamos a ver, que es el método matricial aplicado a marcos. Sí, la idea es que se aplique a cualquier tipo de marco en el plano. O sea, estamos hablando de marcos que se contengan en un mismo plano, como los que se analizaron con el método de Cross. Son marcos de ese tipo los que ahorita vamos a ver. Y entonces pueden ser marcos desde pequeños hasta grandes, pero claro que mientras más grande sea un marco, pues va a ser más laborioso lo que hay que aplicar en este método. Ahora, en su fundamento o en su principio, se basa en lo mismo que se hizo en el caso de los elementos de una viga continua. Aquí en este dibujo está puesto un elemento de un marco. Es un elemento cualesquiera. Y la única diferencia que ahora se tendría en este elemento que se está aislando de un marco plano, pues es de que, aparte de tener que considerar fuerzas cortantes y momentos, como en el caso de una viga continua, ahora también se tiene que considerar la presencia de fuerzas horizontales, o finalmente serían fuerzas axiales en el elemento. Entonces ahora lo que habría que hacer es considerar que cada elemento de un marco plano puede tener, se puede decir, 3 fuerzas aplicadas en cada extremo. Una fuerza horizontal, una vertical y un momento. De modo que en un elemento cualesquiera de un marco plano, pues en total tendríamos 6 fuerzas finales que pueden aparecer asociadas a ese elemento. Y en este caso, la numeración que se suele seguir es empezar con el valor de la fuerza horizontal del extremo izquierdo, luego la fuerza vertical, luego el momento, y después seguir ese mismo orden con las fuerzas del extremo derecho. O sea, primero la fuerza horizontal, luego la vertical y luego el momento. Entonces, en este elemento de un marco tipo, pues habría pues 6 fuerzas que al final tendrían que obtenerse como valores que definen el cortante, el momento y la carga axial en ese elemento. ¿Hasta aquí sí está claro esto? Esta idea de manejar esas fuerzas en un elemento tipo. Ahora, ya ven que en el caso de las vigas continuas, este elemento tipo con sus fuerzas finales se dividió en varias vigas, donde primero se consideraba un elemento empotrado sometido a las cargas actuantes, y después se iban añadiendo vigas, introduciendo desplazamientos en cada uno de los sentidos de las fuerzas. Aquí se seguiría un procedimiento totalmente similar. Ya tendríamos la viga con sus fuerzas finales. Bueno,
más bien el elemento tipo del marco sometido a fuerzas finales, y lo estamos poniendo que sería igual primeramente a una viga con 2 empotramientos y con fuerzas derivadas de esa condición de doble empotramiento. A estas fuerzas se le está llamando Fe, por indicar que es fuerza de empotramiento, y la numeración que se está siguiendo en estas fuerzas es la misma que en las fuerzas finales, o sea, empezando con lo del extremo izquierdo y después con lo del extremo derecho, y ordenando en cuanto a la numeración. Primero el valor de la fuerza horizontal, luego la vertical y luego el momento. Eso para el extremo izquierdo y después para el extremo derecho. Y las vigas que enseguida se van sumando es considerando la presencia de desplazamientos en el sentido de las fuerzas iniciales que se están considerando. Ahora, como la primera fuerza final que yo puse fue la fuerza final 1, que es la fuerza horizontal del extremo izquierdo, en correspondencia con esa fuerza es que estoy poniendo una primera viga donde se le está aplicando un desplazamiento horizontal que estoy llamando delta 1. Es un desplazamiento que corresponde con la fuerza final 1. Y para esta viga sometida o sometido a ese desplazamiento, se están colocando las fuerzas que se originan para generar ese desplazamiento. En este caso, las fuerzas son E por A entre L por delta 1. Esto proviene de la relación que nos da el desplazamiento de un elemento sometido a una carga axial. Entonces, de acuerdo a lo que se sabe de ese desplazamiento, se puede despejar la fuerza requerida para generar cierto desplazamiento y se llega a estas expresiones. La viga siguiente, donde se aplica un desplazamiento delta 2, este desplazamiento delta 2 está correspondiendo con la fuerza final 2, que es una fuerza vertical. Entonces, para esa fuerza se está colocando aquí un desplazamiento vertical correspondiente con esa fuerza 2. Y en este caso, la viga que resulta, pues es una de las que ya se manejó en el caso de las vigas. Nada más que en el caso del análisis de vigas, el caso de esta viga con desplazamiento vertical del extremo izquierdo, a ese desplazamiento se le llamaba delta 1. Acá ahora es el desplazamiento delta 2. Y eso sería en cuanto a la segunda viga, que origina, debido a ese desplazamiento, fuerzas y momentos similares a los que había en el caso del elemento de la viga continua. Luego la tercera viga correspondería a un desplazamiento angular del extremo izquierdo, que sería un desplazamiento que correspondería con la fuerza final 3, que es el momento aplicado en el extremo izquierdo. Y de acuerdo a ese desplazamiento, que ahora es delta 3, se obtienen las fuerzas que también corresponden con ese caso del desplazamiento angular del extremo izquierdo, que se manejó en el caso de las vigas. Y las tres vigas que enseguida se ponen corresponden con desplazamientos del extremo derecho, ¿verdad? Desplazamiento horizontal, vertical y giro. Entonces aquí, si se fijan, en total tendríamos
una viga donde se aplican las cargas actuantes en ese elemento y después hay otros 6 elementos donde se van considerando cada uno de los desplazamientos que estarían asociados con las fuerzas finales que se pusieron en el primer elemento. En cuanto a esto, si hay alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, ahora, al igual que se hizo en el caso de las vigas, lo que ahora se hace con estos casos de las vigas es aplicar las ecuaciones de equilibrio de la estática en cada uno de los extremos. En el caso de las vigas, ya ven que se aplicó la suma de fuerzas verticales y la suma de momentos en cada uno de los extremos. Ahora, en adición a esas ecuaciones, también se tiene que considerar la suma de fuerzas en X en cada uno de los extremos. Y eso nos lleva a estas 6 ecuaciones, ¿verdad? Que pues una forma en que se puede obtener cada una de las fuerzas finales de acuerdo a la división que se hizo de la viga en los varios casos que antes se presentaron. Entonces aquí nos da lugar a 6 ecuaciones, ¿verdad? La primera, que nos da la fuerza final 1, que es la fuerza horizontal del extremo izquierdo, pues para esta ecuación es la que correspondería con la ecuación de suma de fuerzas en X en el extremo izquierdo. La segunda ecuación de la fuerza final 2 es la suma de fuerzas en Y del extremo izquierdo, y la que nos da la fuerza final 3, que es un momento, pues es la ecuación de suma de momentos en ese extremo izquierdo. Y las otras 3 ecuaciones corresponden a suma de fuerzas en X, fuerzas en Y y suma de momentos en el extremo derecho. Ahora, con esas 6 ecuaciones se pueden también ordenar de forma de vectores y matrices, dando lugar a este acomodo, que es un acomodo muy parecido a lo que se hizo en el caso de las vigas continuas. Lo único que está pasando es que ahora, en vez de aparecer vectores y una matriz de orden 4, como fue en el caso de las vigas, ahora son de orden 6. Entonces queda un vector y matrices de orden 6. Sin embargo, la ecuación matricial que se plantea agrupando estos vectores y matrices, si ustedes la ven aquí abajo, es la misma ecuación que se manejó en el caso de las vigas. Básicamente es un vector de fuerzas finales que es igual a un vector de fuerzas de empotramiento más el producto de una matriz de rigidez por un vector de desplazamientos. O sea, adopta la misma forma, nada más con el cambio de que ahora son vectores y matrices de orden 6.
Ok. Entonces aquí está puesto la definición de cada vector y de la matriz. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, pues en general es muy similar a lo que ya habíamos visto en Viga, entonces vamos bien. Ok. Ahora, hasta aquí sí está todo muy parecido. Sin embargo, este planteamiento, aunque teóricamente sí tiene validez para llegar a esta ecuación matricial, la dificultad o la limitación que tiene es que este planteamiento que hasta ahorita nos permitió llegar a esta matriz y a estos vectores, pues la limitación que partimos de un elemento colocado horizontalmente, ¿sí? Donde pusimos fuerzas primero en el extremo izquierdo y luego en el derecho, pero el elemento se está considerando en posición horizontal. Ahora, para el caso de vigas, esto sí resulta muy conveniente porque una viga pues está formada por elementos horizontales. Entonces, para una viga se adopta muy bien hacerle ningún cambio. Sin embargo, si vemos estos croquis de diferentes marcos, pues lo que se puede ver es que aunque sí hay elementos horizontales que forman parte de marcos, hay también elementos verticales, que serían las columnas de los marcos, y eventualmente puede haber también elementos inclinados, como suele pasar con techos cuando son a dos aguas, como este marco que se está poniendo. Entonces, este planteamiento que ahorita les estoy presentando, que parte de un elemento horizontal, se tiene que pues, modificar para adecuarlo a tomar en cuenta cualquier orientación de un elemento, de un marco plano, que pueda ser horizontal, vertical y también inclinado. Entonces, la forma en que se hace eso es, pues en principio lo que se suele hacer para tomar en cuenta esa situación es, aparte de todos los elementos anteriores que ya se vieron en llegar a estas ecuaciones, lo que ahora se tiene que introducir y que es lo que se suele hacer es manejar ahora como algo integrante de cada elemento un ángulo θ que nos dé la orientación de ese elemento. Y para hacer eso y que sí quede planteado de manera, digámoslo así, estatal, también lo que suele hacerse es introducir lo que se llama ejes globales para análisis del marco, que normalmente sus ejes globales son como los que aquí estoy colocando, que sería un eje X colocado horizontalmente, un eje Y vertical y el eje Z, que sería perpendicular al X y al Y. El eje Z sería un eje perpendicular al X y Y, pensando que el marco que se analiza está contenido en el plano XY. Ahora, la idea de manejar ejes globales, que son estos, es con la idea de que todos los elementos se refieran a estos ejes globales y que todos tengan un mismo tipo de referencia para poder luego
de algún modo conectar todos los elementos en base a sus ejes globales. Ahora, este ángulo θ, que aquí les pongo en este elemento, también es un ángulo que se suele referir a los ejes globales. Ahora, lo normal de este ángulo θ es que, según la convención usual, este ángulo θ se suele medir a partir del eje X global, que es un eje horizontal. Entonces, para definir este ángulo θ, nos tendríamos que ubicar en el punto de inicio. Ahí trazar el eje horizontal y en sentido contrario a las manecillas del reloj medir el ángulo θ. Pero esto sí es importante, la forma de medir este ángulo, porque por un lado sí hay que medirlo con una misma convención para todos los elementos, y la convención más común es esta que les comenté, de que en el nudo inicial se pone un ángulo, un eje horizontal que corresponde con el eje X global, y el ángulo se mide contrario a las manecillas del reloj. Y otra cosa que se va a poder hacer en este planteamiento es de que el nudo inicial de un elemento se puede poner en cualquiera de los dos nudos. En este caso yo puse el nudo inicial, el de la izquierda, pero si hubiera querido poner el nudo inicial, el de la derecha, en este planteamiento es posible hacer eso. Pero lo único que va a cambiar es que si pongo como nudo inicial el nudo de la derecha, el ángulo θ lo debo medir en ese punto que estoy definiendo como inicial. Si lo hiciera de esa manera, entonces en ese punto que sería mi inicial, pongo mi eje horizontal y en sentido contrario a las manecillas del reloj mido el ángulo θ. En el caso de un elemento como este, pues el ángulo θ me va a dar un valor mayor a 180 grados, que en este caso estaría comprendido entre 180 y 270 grados. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Ahora, de acuerdo a esta introducción de estos ejes globales, entonces ahora lo que finalmente se hace es de que para hacer el planteamiento de manera general, lo que se haría es que un elemento horizontal como el que planteamos inicialmente, lo que habría ahora que hacer es considerar un elemento inclinado como este, y para que las fuerzas y desplazamientos que se consideren sean de algún modo, digámoslo así, congruentes para todos los elementos del marco, lo que ahora se suele hacer es que las fuerzas finales y los desplazamientos a considerar en cada elemento se refieren ahora a los ejes globales, ¿verdad? O sea, pensando que hay un eje X horizontal, un eje Y vertical y un eje Z perpendicular a los otros dos. Eso a lo que da lugar es que si lo aplicamos a las fuerzas y desplazamientos de un elemento cualesquiera, pues ahora las fuerzas, en este caso del punto inicial, sería una fuerza final 1 con dirección a la derecha, fuerza final 2 dirección hacia arriba y un momento. Y el mismo orden para las fuerzas, empezando con el horizontal, luego el vertical y luego el momento. Y ese mismo orden se sigue ahora en los desplazamientos que se asocian
a un cierto miembro. O sea, también ahora se habla de desplazamiento horizontal, vertical y el giro, que es el desplazamiento angular, empezando con el nudo inicial y después con el final. ¿Sí queda claro ahora cómo se haría este cambio? Sí, profe. Ahora, lo que pasa cuando se hace este cambio de ahora incluir un elemento inclinado y manejar lo que es esa definición del ángulo θ que nos define la inclinación del elemento, realmente ahora se puede llegar a la misma ecuación matricial que teníamos antes. Nada más que ahora, tanto a los vectores como a la matriz que estoy aquí colocando, les estoy agregando un subíndice G para indicar que son vectores y matrices globales. Y ahora, el principal cambio que se genera, pues es que ahora en esta nueva referencia a los ejes globales, pues lo que va a tener que pasar cuando se calculen las fuerzas de empotramiento es que las debemos de referir a los ejes globales, esas fuerzas de empotramiento. Y la matriz de rigidez, pues también debe estar referida a los ejes globales. Eso lo que va a implicar es que la matriz que les puse antes, esta matriz de rigidez de 6 por 6, pues ya no va a ser válida para el elemento inclinado. ¿Sí? Porque esta matriz, pues estrictamente sería para un elemento horizontal, donde su ángulo de inclinación pues sería de 0 grados. Pero para ángulos diferentes a 0 grados, esta matriz ya no sería válida. Para sacar la matriz que ahora deberíamos de obtener, pues de hecho lo que habría que hacer es tomar esta viga inclinada y dividirla en varias vigas inclinadas para hacer un proceso similar al que se hizo antes. A partir de, más que ahora en vez de manejar vigas horizontales, como en este primer planteamiento que hice, ahora deberían de manejarse elementos inclinados. Ahora, ese proceso sí se vuelve más laborioso por la presencia de elementos inclinados. Y de hecho aquí pues ya no les voy a poner todo ese desarrollo, sino ya nada más la matriz que resulta, que es una matriz como esta que, bueno, que viene en el documento que les compartí. Ya no es una matriz tan sencilla como la anterior, sino una matriz que tiene más elementos, y eso es debido a que al manejar un elemento inclinado, pues van a estar de algún modo combinándose este elemento y en esa matriz de rigidez se van a estar combinando, como quien dice, fuerzas horizontales y verticales como las que antes se manejaban, pero ahora todas ellas combinadas en el mismo elemento inclinado. ¿Sí queda claro más o menos esto? Entonces esta matriz que les puse aquí, que es la matriz de cada elemento en ejes globales, digo que es la ecuación matricial de ese elemento inclinado, lo único que hay que tomar en cuenta es que la matriz de rigidez que correspondería con ese elemento inclinado es la que está puesta acá
al final de este documento. Ahora, aparecen términos similares a los que ya se vieron en el caso de vigas, como el 6i entre L cuadrada, el 12i entre L cúbica, el 4i, el 12i entre L. Y el término nuevo que aparece también es el por A entre L, que es el que tiene relación con los desplazamientos axiales del elemento. No es que ahora van todos combinados. Y un término o términos nuevos que también aparecen en esta matriz, pues sería lo que es el coseno y el seno del ángulo de inclinación, que también tienen intervención al momento de hacer toda esa suma de fuerzas, pues si tiene intervención ahora la presencia de esas dos funciones, coseno y seno del ángulo de inclinación. La matriz de rigidez que aquí les puse, el término Cx que aparece en esa matriz corresponde con el coseno del ángulo θ de inclinación, y el Cy corresponde a la función seno de ese ángulo de inclinación. ¿Sí está claro? Y también en rigidez hay un término que aparece que es AX. AX viene siendo el área de la sección del elemento. Es el mismo valor que se manejaba en vigas. Y un valor que aparece como IZ viene siendo la I o momento de inercia de la sección del elemento. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ingeniero, hasta ahora todo bien. Y ahora, al igual que se hizo en el caso de las vigas continuas, que se llegaba a una ecuación matricial que definía a cada uno de los elementos, también ahora se puede también plantear una ecuación matricial, que es la que está puesta aquí, para representar a todo el marco. A estos vectores y matrices que se asocian con todo el marco, se le está poniendo su índice G mayúscula. Es para indicar que es, en este caso, la representación que se llega de vectores y matrices para todo el marco, y que van a estar en función también de los ejes globales. Entonces, al resolver algún ejemplo con este método, pues de hecho lo que se tiene que hacer es un proceso parecido al que se siguió en los casos de vigas continuas. Lo primero es ir tomando cada elemento por separado y de cada elemento sacar vectores de fuerzas de empotramiento y su matriz de rigidez. Eso tendría que hacerse para cada elemento. Y ahora, a partir de esos vectores y esas matrices para cada elemento, se llega al vector de fuerzas de empotramiento y a la matriz de rigidez del marco completo. El vector FC de cargas concentradas sería algo totalmente parecido en su cálculo a lo que se hizo en el caso de las vigas continuas. En ese vector ahí se colocan las fuerzas concentradas que haya en los nudos del marco, de acuerdo a la dirección de cada desplazamiento. Ahora, teniendo ya para todo el marco
calculado los vectores de fuerzas de empotramiento, de fuerzas concentradas y su matriz de rigidez, se pueden despejar los desplazamientos, con los cuales se puede pasar luego a las ecuaciones de cada miembro y sacar sus fuerzas finales. Aquí la única diferencia es que ahora el procedimiento es un poco más laborioso, porque ahora para cada elemento el orden de la matriz y de vectores son de orden 6. Entonces sí va a ser un poco más laborioso el procedimiento, pero en el fondo es básicamente la misma secuencia que se siguió en los ejemplos de la viga continua. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, y aparte de este documento que les compartí en aula virtual, también les compartí otro documento donde viene un ejemplo de un marco resuelto con este planteamiento, ¿verdad? Ese ejemplo que les resolví con este método, es este marco sencillo que tiene un elemento horizontal y uno inclinado. ¿Sí se alcanza a ver ahorita? Sí, profe. Ok. Entonces miren, este marco que les propongo tiene pues dos elementos, uno horizontal, uno inclinado. Los apoyos que tiene este marco son dos apoyos empotrados al inicio y al final de los elementos. Tiene una carga distribuida sobre el primer elemento. En el elemento inclinado hay una carga vertical aplicada al centro del elemento, y en el nudo que une a los dos elementos hay la aplicación de una carga vertical y de un momento. Esta carga vertical y ese momento son, como quien dice, cargas exteriores que están consideradas en ese elemento. Ahora, aparte de las longitudes que también se dan de los elementos, también les doy datos de el área, del momento de inercia y módulo de elasticidad de los elementos que forman a este marco. Estos valores de área, momento de inercia y módulo de elasticidad pues se van a ocupar para el cálculo de las matrices de rigidez. Ahora, al igual que se hacía en el caso de las vigas, que había que enumerar nudos y elementos, también es lo mismo que ahora hay que hacer en el caso de los marcos. Ahora, la numeración de nudos y la numeración de elementos se puede hacer en el orden que se quiera, pero sí lo importante es que una vez que definan ese orden, se tiene que mantener ese orden hasta el final de todo el proceso. Aquí la numeración que yo estoy siguiendo es numerar 1 al nudo donde se unen los dos elementos, luego nudo 2 al extremo izquierdo y nudo 3 al término final de la derecha. Y estoy llamando elemento 1 al elemento horizontal y 2 al inclinado. Y ahora, también aquí, dependiendo de la numeración de nudos que se haya hecho, se tiene que hacer una numeración de los desplazamientos
presentes en el marco. En este caso, esa numeración de desplazamientos pues tiene que considerar que en cada nudo hay 3 posibles desplazamientos, porque ya ven que todo el desarrollo anterior se consideró que en cada extremo de un elemento de un marco plano podría haber 3 fuerzas y también 3 desplazamientos. Y en este caso la numeración de desplazamientos tiene que mantener el mismo criterio que se hizo antes de empezar con desplazamiento horizontal, luego vertical y luego con el giro. Y además, de acuerdo a la numeración de nudos que yo hice, debo empezar con esa numeración de desplazamientos en el nudo 1, después en el 2 y por último en el 3. De modo que los desplazamientos me quedan de esta manera. En el nudo 1 yo pondría delta 1, delta 2 y delta 3. Y en el nudo 2 pondría delta 4, 5 y 6. Y en el nudo Ingeniero, 3, ¿sí? disculpe una pregunta. Sí. ¿Por alguna razón especial usted consideró el nudo uno, ese de la esquina, ese del centro? ¿No pudo haber sido mejor el empotrado hasta la izquierda? Sí, sí, mira, el nudo 1 sí pudo haber sido el de la izquierda. Y el que yo tengo como 1 pudo haber sido el 2. O sea, si se coloca de esa manera, sí es totalmente válido. ¿Sí? Ah, Gracias. o sea, de los dos modos, tanto como yo lo hice como lo que tú mencionas, es totalmente válido. Quizá la única razón que pudiera pensarse de seguir esta numeración que les puse aquí, pues la única razón que se puede ver es que cuando ya se pasa a la definición de restricciones de apoyo y de los grados de libertad, aquí lo que se puede establecer es que ya ven que restricciones de apoyo decíamos que eran los desplazamientos que por corresponder con apoyos serían iguales a 0. En este caso, como tenemos 2 apoyos empotrados, ahí ya se sabe que los desplazamientos son iguales a 0. Entonces, en este caso, tendríamos que considerar que delta 4, 5 y 6 son 0, y también delta 7, 8 y 9, por corresponder con apoyos empotrados. Entonces, todos estos 6 desplazamientos deberían ser igual a 0. Y los grados de libertad, que son desplazamientos diferentes de 0, pues en este caso serían delta 1, 2 y 3. Ahora, como les comentaba, quizá la única razón que pudiera decirse que se usaría para nombrar a 1 como el nudo que une los dos elementos es porque en este nudo 1 están, en este caso particular, los grados de libertad. Pero fuera de eso, les digo, el orden que se sigue puede ser cualesquiera. ¿Sí está claro? Ahora, si yo el orden de los nudos lo hago diferente a como lo hice aquí, al final yo llegaría a los mismos resultados de fuerzas finales. Eso sí, se llega al mismo resultado, aunque la numeración de nudos varíe de, con otro criterio que puedo ver. ¿Sí está claro eso? Entonces, miren, aquí ya tenemos definidos los desplazamientos que hay en todo el marco y también ya se definieron los grados de libertad y las restricciones de los apoyos. ¿Hasta aquí alguna otra duda?
Ahora, lo que hay que hacer después es, para cada elemento, calcular fuerzas de empotramiento y la matriz de rigidez. Eso sería necesario hacerlo para cada uno de los elementos del marco. En este caso voy a empezar con el miembro 1. Ahora, al poner este miembro 1, yo estoy retomando el número de miembro y los nudos que tengo en esta numeración inicial que hice de nudos y de miembros. El miembro 1 estaría limitado por el nudo 2 y el nudo 1, que es lo que está apareciendo aquí. Miembro 1 limitado por el nudo 2 y nudo 1. Esa numeración de nudos y de miembro, pues la debo de respetar en todo el proceso. Ahora, al aislar este elemento 1, pues yo lo tomo junto con su longitud y con la carga que tiene aplicada sobre él. Ahora, en el nudo 1, si ustedes se fijan en las cargas que les puse en el marco, en ese nudo 1 hay una carga vertical y un momento. Pero como están en el nudo, y es un nudo común a dos elementos, pues estas fuerzas se puede decir que no se consideran parte de ninguno de los dos miembros, ni se reparten entre ellos, sino que simplemente estas fuerzas ya se tomarán en cuenta posteriormente, pero no se incluyen en ningún miembro porque realmente están en un nudo. ¿Sí está claro eso? Por eso aquí en el miembro 1, pues no tomo en cuenta esas fuerzas y tampoco las voy a tomar en el miembro 2, que es este otro. ¿Sí? Ahora, en este miembro 1, bueno, y lo mismo valdría para los demás elementos, aquí sí hay que tomar también una definición de cuál nudo vamos a tomar como inicial y cuál como final para cada uno de los elementos. Esta definición sí es importante porque dependiendo de esta definición de nudos inicial y final, va a ser el valor que le correspondería al ángulo de inclinación del elemento. Entonces, en este miembro 1, lo que yo tomé en este ejemplo es como nudo inicial el 2 y final el 1. Entonces, si lo tomo de esa manera, iniciar el 2 y final el 1, entonces las fuerzas finales que aquí puse en este elemento, pues primero empezaría a numerar las fuerzas finales del nudo inicial, que es el 2. Por eso aquí aparecen primero la fuerza de emplazamiento 1, luego la 2 y la 3 del nudo 2, que es mi nudo inicial, y después numero las fuerzas del nudo 1, que es mi nudo final. Y en este caso el ángulo θ de inclinación sería 0, porque ya ven que la forma de definir este ángulo θ es ubicarme en el nudo inicial, que en este caso es el 2. En este nudo pongo mi eje X global. Si se fijan, aquí lo estoy poniendo, el eje X global, a partir del nudo 2, que es mi nudo inicial. Y como en este caso el eje del elemento coincide con el eje X global, pues eso me da como el ángulo θ vale 0. ¿Sí está claro eso? Y ahora lo que viene aquí enseguida es cálculo de fuerzas de empotramiento originadas por la carga. Entonces, como la carga del elemento es vertical, pues eso lo que me origina es que no hay fuerzas horizontales.
que se generen debido a la carga aplicada. Por eso la FE1 y la FE4 valen 0, porque no hay reacciones horizontales. Las reacciones verticales, que sí se generan, ahora serían con la fórmula WL sobre 2. Y para las reacciones 3 y 6, que corresponden a momentos, aquí usaría la fórmula WL cuadrada entre 12, que es la fórmula para carga distribuida. Y ya enseguida lo que hago es ordenar estas fuerzas en el vector de fuerzas de empotramiento. Y ya ven colocando esas fuerzas en un orden creciente, empezando con la fuerza de empotramiento 1, luego la 2, la 3 y así hasta llegar a la 6. ¿Aquí sí está claro eso? Y ahora lo siguiente que viene es el cálculo de la matriz de rigidez de este elemento 1. Aquí sí ya tomaré en cuenta los valores del módulo de elasticidad, del área, momento de inercia y del coseno y seno del ángulo θ de inclinación. Y aquí ya ven, tomaríamos θ igual a 0 según lo que se definió previamente. Ahora, estos valores se tienen que reemplazar en el formato de la matriz de rigidez y nos lleva a esta matriz. Ahora, la forma general de la matriz es esta última que viene en el otro documento. Este formato se debe o se puede usar para cualquier elemento, porque es para un elemento cualesquiera con cualquier ángulo de inclinación. Ahora, cuando el ángulo θ vale 0, como es el caso que ahorita tocó de este elemento 1, para este caso en particular sí es posible usar la primera matriz que se obtuvo previamente en el otro documento. Ya ven que esta primera matriz decíamos que corresponde a un elemento horizontal, cuyo nudo inicial fue el de la izquierda y final el de la derecha. Entonces, para ese caso en particular, que correspondería con θ igual a 0, sí se puede usar este formato de la matriz. Entonces, para ese elemento 1 de ese ejemplo, sí pudiera usarse esta matriz o bien la otra general que ya se vio. ¿Sí queda claro eso? Entonces se llega a esta matriz de rigidez. Y por último, otra cosa que hay que definir también es el vector de desplazamientos asociado con este elemento 1. Y ya ven que en este vector de desplazamientos se ponían simplemente los desplazamientos asociados con el nudo inicial y el nudo final. Que en este caso, como definimos en este elemento como inicial el nudo 2 y final el 1, pues en ese vector de desplazamientos debo de poner primero los del miembro 2 y luego los del miembro 1, tal como se definieron inicialmente. Por eso es que en ese vector del miembro 1 empiezo con delta 4, 5 y 6 y después con 1, 2 y 3. ¿Sí está claro eso? En ese vector de desplazamientos. Sí, pues, en dado caso de que, por ejemplo, hubiéramos tomado el punto inicial el 1, Sí, entonces el ángulo quedaría de 180 grados, ¿no? sí, es correcto. Sí, en ese caso que tú dices ahorita, sí, el ángulo hubiera sido de 180 grados. Y por lo tanto, la matriz K iba a Sí, ser
diferente, ¿no? Sí, sí, en ese caso, al variar el ángulo de 0 a 180 grados, esta matriz que aquí obtuve yo, sí va a ser diferente. Si se tomara el ángulo de 180 grados, o sea, la matriz sí sería diferente. Y, y en ese caso, cuando el ángulo fuera 180 grados, en este caso sí sería obligado tomar la segunda matriz que les puse antes, la matriz general, porque la primera que obtuve nada más corresponde al ángulo θ igual a 0 grados, pero ya no funciona para 180 grados ni para cualquier otro ángulo. ¿Sí queda claro? Ah, ok, ok. Sí. Sí, pero en eso que tú dices sí es correcto. Si tomaras el nudo inicial donde se unen los dos elementos, sí, el ángulo sería 180 grados, la matriz de rigidez cambia, y bueno, tú dices, en este caso tomando como inicial el nudo 1, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces el ángulo 180 cambia la matriz de rigidez. El vector de desplazamientos que correspondería a ese elemento también cambiaría, porque ahora se empezaría con delta 1, 2, 3 y después con 4, 5 y 6. Ah, ok, ok. Y también te cambiaría el vector de fuerzas de empotramiento. Cambiaría en el sentido de que ahora pues se pondrían primero las fuerzas de empotramiento del nudo 1 y después las del 2. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí. Entonces, de acuerdo a ese cambio que se haga de nudo inicial o final, sí va cambiando la definición de vectores y de la matriz. Muy bien, profe. Muchas gracias. ¿No? Ahora, nos pasamos enseguida al elemento 2. Va del nudo 1 al nudo 3 en este caso. Y aquí lo que yo tomé como referencia para este cálculo del miembro 2 es que tomé como nudo inicial el 1 y final el 3. Y de acuerdo a esta definición hice todo el desarrollo que sigue. Ahora, si hubiera puesto al revés la numeración de nudos inicial y final, sí se puede. No más que ahora pues iba a cambiar toda esta definición de vectores y matrices de cómo lo tengo aquí. Ahora, considerando nudo inicial 1 y final el 3, el ángulo que ahora me queda sería el que aquí les estoy indicando. Porque ya ven que ese ángulo hay que medirlo en el nudo inicial a partir del eje X global, que aquí también lo estoy poniendo. Y ese ángulo debe medirse contrario a las manecillas del reloj. En este caso, ese ángulo θ nos resulta de 323 grados de inclinación. Y ahora saco las fuerzas de empotramiento. Y como tomé como nudo inicial el 1, pues ahí debo de colocar primero las fuerzas de empotramiento y después las del nudo final, que es el 3. Ahora, a pesar que el elemento está inclinado, como la carga que tengo aplicada es vertical, pues en este caso, para fines de calcular las fuerzas de empotramiento, que son fuerzas horizontales y verticales y los momentos, pues aquí el cálculo queda
pues similar a como si el elemento estuviera horizontal, por la cuestión de que estoy tomando fuerzas de empotramiento horizontales y verticales, y a que la carga aplicada es vertical. Por eso, si se fijan, las fuerzas de empotramiento 2 y 5, que son las reacciones verticales, las estoy tomando como P entre 2, cada una de ellas. Y los momentos los estoy sacando con la fórmula PL sobre 8, que correspondería pues con una carga aplicada vertical en el centro del elemento. ¿Sí está claro eso? Y llego finalmente a este vector de fuerzas de empotramiento, donde coloco primero las fuerzas del nudo 1 y después las del 3. Y en este caso el valor de Cx y Cy también los calculo en base al ángulo que se obtuvo y llego a esta matriz de rigidez. Si se fijan, la matriz del miembro 1 era una matriz que tenía algunos ceros. Eso suele pasar cuando un elemento es horizontal o vertical. Eso sí da lugar a valores dentro de la matriz que sean iguales a 0. Pero cuando el elemento es inclinado, entonces ahí lo que resulta es que todos los elementos, todos resultan diferentes de 0. Y por último, los desplazamientos asociados a este elemento 2, pues coloco primero los desplazamientos del nudo inicial, que es el 1. Por eso empiezo con delta 1, 2 y 3, y después con los de nudo 3, que son 7, 8 y 9. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ingeniero, todo bien. Ahora, el siguiente paso ya es pasarse a los vectores y a las matrices para todo el marco completo, ¿verdad? Deben que como se definieron inicialmente un total de 9 desplazamientos, y como ya ven que la matriz suele estar asociada al número de desplazamientos, si se obtuviera una matriz total para este pequeño marco, pues sería una matriz de 9 por 9, pensando en los 9 desplazamientos que se definieron inicialmente. Sin embargo, al igual que se hizo en el caso de las vigas continuas, ya ven que decíamos que ese orden de la matriz global, o de todo el marco, o de toda la viga en su caso, esa matriz global se puede definir en base a los grados de libertad. Aquí decíamos que había en total 3 grados de libertad, delta 1, 2 y 3. Y eso lo que quiere decir es que el planteamiento general del marco lo podemos referir a esos desplazamientos que son grados de libertad. De ahí que sería posible hacer ese planteamiento global en base a estos 3 desplazamientos nada más, el delta 1, 2 y 3, que es lo que yo voy a hacer en este caso. Bueno, entonces miren, aquí puse primeramente las fuerzas de empotramiento del miembro 1 y del miembro 2. Cada una de esas fuerzas o de esos vectores son de orden 6. Y ahora aquí puse a un lado de cada fuerza de esos vectores, puse los desplazamientos que van asociados a cada elemento. Esto lo pongo para poder hacer la
como la suma de ellos y llegar a los vectores de todo el marco. Ahora, pensando en que tome en cuenta nada más los grados de libertad, pues las fuerzas de empotramiento de todo el marco referido a grados de libertad, pues en este caso yo tendría que tomar los elementos de estos dos vectores de cada miembro, pero nada más los que estén relacionados con delta 1, 2 y 3. De modo que del miembro 1, pues yo tomaría primeramente este 0, que corresponde con delta 1, y lo sumaría con lo que hay para delta 1 en el miembro 2, que también es un 0. Por eso aquí me queda un 0. Ahora, en el siguiente lugar que corresponde a delta 2, yo tomaría el 6 del elemento 1 y lo sumaría con este 5 del elemento 2 que corresponde con delta 2. Aquí me queda 6 más 5. Y por último, yo tomaría el valor que corresponde a delta 3 del miembro 1, que es menos 2.5, y lo sumo con este 3.125, que es el que corresponde a delta 3 del miembro 2. Hago las sumas correspondientes y llego a este vector para el marco completo. ¿Sí está claro esto? Entonces aquí tomo en cuenta los vectores de cada elemento, pero a su vez tomando en cuenta el vector de desplazamientos que se relaciona con cada elemento para hacer esta sumatoria. ¿Sí está claro? Ahora, algo parecido tendría que hacer con las matrices de rigidez del miembro 1 y del miembro 2. Ahora, si se fijan, aquí estoy poniendo, tanto por renglón como por columna, el vector de desplazamientos que se asocia con cada elemento. En el miembro 1, que ese vector dijimos que era delta 4, 5 y 6, y después delta 1, 2 y 3. Es lo que pongo aquí en renglón y luego en columna. Y lo mismo para el miembro 2. El miembro 2 tiene que ver con delta 1, 2, 3 y después con 7, 8 y 9. Y ahora, la matriz del marco completo referido a grados de libertad, pues nada más sería una matriz, en este caso de 3 por 3, que involucra a delta 1, 2 y 3. Y ahora lo que tengo que hacer es, de cada uno de los miembros, pasar a esta matriz del marco completo los valores que correspondan con los desplazamientos, en este caso de grados de libertad. Como estos grados de libertad son delta 1, 2 y 3, pues si se fijan, lo que tendría que pasar a la matriz de todo el marco de cada uno de los miembros son estas partes que pongo aquí achuradas. En el elemento 1 sería esta parte inferior derecha, que es la correspondiente con delta 1, 2 y 3, y del miembro 2, la parte superior izquierda. ¿Sí está claro? Sí, profe, todo bien.
Entonces me queda finalmente esa matriz de 3 por 3, retomando elementos de los dos miembros. ¿Sí? Es como si la parte del miembro 1, al superponerla con lo del miembro 2, pues se van sumando los elementos que estén en las mismas posiciones. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora con eso ya tengo el vector de fuerzas de empotramiento y la matriz de rigidez del miembro completo. Lo único que me falta ahora es completarlo, este planteamiento, con el vector de cargas concentradas en el marco completo, el vector FC. Entonces, esas fuerzas que van en este vector de cargas concentradas son las fuerzas que están aplicadas en los nudos del marco. En este caso, si se fijan ustedes, las fuerzas que hay aplicadas en los nudos, pues son las fuerzas que hay en el nudo 1, que es una fuerza vertical de 5 hacia abajo y un momento de 12.5 con sentido horario. Ahora, debido a eso, en el vector de cargas concentradas, en el lugar de delta 1, pues me queda 0 porque no hay carga concentrada aplicada horizontalmente. En dirección de delta 2, que es el valor vertical, ahí pondría el 5, que es la fuerza vertical aplicada, pero con signo menos porque va dirigida hacia abajo. Y el momento de 12.5 también le pongo negativo porque está aplicado en sentido horario. ¿Hasta ahí sí queda claro? Y por último, el vector de desplazamientos de todo el marco pues sería en este caso delta 1, 2 y 3, que son los que estamos tomando como referencia por ser los grados de libertad. Ahora, el siguiente paso es aplicar la ecuación matricial del marco completo. Como ya tenemos el vector de cargas concentradas y el vector de fuerzas de empotramiento y la matriz de rigidez, lo único que queda por obtener son los desplazamientos. Entonces me queda de esta manera la ecuación matricial por resolver. Y resolviéndola se llega a estos desplazamientos. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, ¿no hay preguntas? No, profe. Todo bien. El documento sí se sigue viendo, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno. Entonces, si se fijan en los valores de los desplazamientos que se obtuvieron aquí, son valores, si ustedes se fijan, son muy pequeños. Entonces, el hecho de que dieran así tan pequeños,
Pues de hecho tiene que ver con las características de los elementos que se propusieron. Y como aquí ya se dio un valor numérico de área y momento de inercia y módulo de elasticidad, y en base a ello se calcularon las matrices de rigidez, pues eso lo que implica es que estos valores de desplazamientos ya son los valores reales. Y como se están usando unidades de metros en lo que es longitudes, eso lo que implica es que delta 1 y delta 2, que son desplazamientos lineales, están en metros. Entonces, tomando eso como referencia, pueden ver que los valores que resultan pues, son muy pequeños, del orden de menos de milímetro. Ahora, en muchos casos así suele pasar y es lo ideal que esos valores de desplazamientos queden en valores pequeños. Bueno, ahora ya lo último que quedaría por hacer en este problema es aplicar la ecuación matricial para cada elemento y sacar las fuerzas finales. Ya ven que para cada elemento teníamos esta ecuación, que es la que estoy poniendo aquí abajo, pero ya reemplazando valores para cada elemento. Entonces, para el elemento 1, pongo primero su vector de fuerzas de empotramiento, después su matriz de rigidez por los desplazamientos que le corresponden a ese miembro 1. Ya ven que en el miembro 1 teníamos como vector de desplazamientos delta 4, 5 y 6 y después 1, 2 y 3. Y ahora, en lugar de delta 1, 2 y 3, ya pongo los valores que obtuve previamente, ya valores numéricos reales, y se hace toda la operación matricial de manera similar a como se hacía en el caso de las vigas. Y llego a este vector de fuerzas finales en este elemento. Y después hago lo mismo para el elemento número 2. ¿Sí? ¿Alguna duda en este proceso de cálculo? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que las fuerzas finales que se obtienen están en el orden en que se están numerando los desplazamientos. ¿Sí? Como desplazamientos, ya ven que primero se tomó el horizontal, vertical y luego el giro. Estos vectores de fuerzas también tienen ese orden, empezando con fuerza horizontal, luego vertical y luego momento, que corresponde con el giro. Y siguiendo el orden también de los nudos que se siguió desde el principio. Ya ven que para el miembro 1, como su vector de desplazamientos, dijimos que empezaba con 4, 5 y 6, que son los del nudo de la izquierda. Pues estos tres valores iniciales que tengo en este elemento 1 también corresponderían con ese nudo de la izquierda, que son los valores que ya estoy poniendo aquí en este diagrama de ambos elementos. O sea, empezaría en el número 1 con el 987 positivo, que es la fuerza horizontal, luego con el 667 positivo, que es el vertical, y el 5.6 corresponde a un momento, y como es positivo, quiere decir que es en el sentido horario. Y después lo mismo para el elemento final. Y luego pongo acá los valores correspondientes al elemento número 2.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, perdón, yo. El momento 12.5, ¿de dónde salió? Bueno, este momento de 12.5 y esta fuerza de 5, los puse aquí porque si recuerda, son las fuerzas que en un principio había aplicadas en ese nudo 1. O sea, si me voy al inicio del problema, si te fijas, yo tengo aplicada una fuerza de 5 y un momento de 12.5 en el nudo, que lo estoy aplicando como cargas aplicadas en el nudo. Entonces, esta fuerza de 5 y este momento de 12.5, pues tienen que, de algún modo, verse equilibradas al final de todo el proceso de cálculo. Por eso estoy poniéndolas ahí en ese nudo, para ver qué es lo que pasa con el equilibrio de esas fuerzas. ¿Sí queda claro? Sí, Y ya me quedó aparte, claro. sí, y aparte estoy poniendo la carga distribuida del elemento 1 y la vertical aplicada al centro del elemento 2. Ahora, lo que se puede hacer aquí al tener ya las fuerzas finales de cada elemento, lo que se puede hacer y que es conveniente verlo es que sí se llegue a verificar el equilibrio en cada uno de los dos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si vemos el elemento 1, las dos fuerzas verticales que resultan, pues tienen que ser suficientes para equilibrar la carga distribuida de 4.8. Eso quiere decir que si yo sumo 4.8 multiplicado por 2.5 hacia abajo y lo sumo con las dos fuerzas verticales, me debe dar igual a 0. Si lo hacen, van a ver que sí se cumple esa condición. Ahora, en cuanto a fuerzas horizontales, se puede ver que sí hay un equilibrio, si están las dos fuerzas horizontales contrarrestadas. Y de los momentos, a lo mejor directamente no se puede ver qué pasa, pero si tomaran la ecuación de suma de momentos en cualquiera de los dos extremos y la aplican, verían que sí se llega al equilibrio de momentos. ¿Sí está claro? Y lo mismo para el elemento número 2. La fuerza de 10 tiene que estar equilibrada con las dos fuerzas aplicadas en los extremos. Si ustedes se fijan, hay una fuerza de 10.33 y otra de 20, que si la suman, sí nos da, o sí se equilibra con la de 10. Las dos horizontales también están equilibradas. Y con los momentos también se podría aplicar en cualquier extremo la ecuación de suma de momentos y se llegaría a verificar que sí hay un equilibrio. ¿Sí está claro hasta ahí? Y ahora el cómo justificar al momento de 12.5 y la carga vertical de 5 se puede hacer a partir de las fuerzas y momentos que están en los extremos que son comunes al nudo 1. Si ustedes se fijan, hay un momento en el nudo 1 a la derecha de 3.92 y hay uno de 8.58 en ese mismo nudo del elemento 2.
Si se fijan, 392 y 858, pues no están equilibrados entre sí. Sin embargo, si ustedes suman el 392 y el 858, si lo suman van a ver que les da igual a 12.5, que es el momento que está aplicado. Con eso se puede ver que en efecto ese momento sí está pues referido a cada extremo de los elementos y sí se está manteniendo ese pues, equilibrio introduciendo el momento de 12.5. ¿Sí queda claro eso? Igualmente, si suman la fuerza de 5.33 del elemento 1 a la derecha con el 10.33 del miembro 2 a la izquierda, se hacen la suma de acuerdo al sentido, llegan a una fuerza de 5 hacia abajo que corresponde con la aplicada en el miembro 1. ¿Sí está claro hasta ahí? Ahora, si no hubiera esta fuerza de 5 y ese momento de 12.5, que no fueran, que no estuvieran ahí presentes, entonces sí, los dos momentos en ese nudo 1 de ambos miembros, los dos momentos deberían ser iguales y de signos contrarios, y de igual modo las cargas verticales deberían ser iguales y de sentidos contrarios. ¿Sí queda claro eso? Y ya lo último que se hace en este problema es sacar los diagramas de elementos mecánicos. Para el elemento horizontal, pues se hace el diagrama de la manera usual que se hace siempre a partir de las fuerzas que se tienen en los extremos y se llega a estos diagramas de cortante, momento y carga axial. Ahora, donde sí hay que hacer cierta labor numérica es en el elemento 2. Más que nada porque cuando se habla de fuerzas cortantes, el cortante se define siempre como fuerza perpendicular al eje del elemento y fuerza axial es fuerza paralela al eje del elemento. Entonces aquí lo que sí se requiere hacer en este elemento 2 es hacer la transformación de las fuerzas en cada extremo a fuerzas paralelas y perpendiculares al eje del elemento, y de igual modo para la carga aplicada de 10 se tiene que considerar la descomposición de una fuerza perpendicular y otra paralela al eje del elemento. Esta descomposición lleva a estos valores, que son los que se usan finalmente para dibujar los diagramas de ese elemento inclinado. Esto sí no es más que descomposición de fuerza en dos ejes, en este caso el eje paralelo y perpendicular al eje del elemento. ¿Hasta aquí alguna duda? A mí ahorita me acaba No, de... profe. Perdón. Me surgió una duda ahorita. Sí. Para calcular la fuerza de empotramiento, o sea, digamos que en este caso consideramos una fuerza puntual en un elemento inclinado. Sí. Por ejemplo, ¿cómo podríamos calcular la fuerza de empotramiento si en lugar de ser puntual hubiera sido como una carga distribuida? Sería igual, o sea, considerarlo como si no estuviera inclinado. Bueno, no sé si me explico.
Sí, o sea, tú dices cómo hacer para las fuerzas de empotramiento Ajá. si la carga en vez de distribuida, digo, en vez de puntual fuera distribuida, ¿verdad? Sí, Sí, mira, déjame voy a esa parte. Ok, mira. Entonces, mira, si la carga distribuida que estuviera aplicada en ese elemento inclinado, si esa carga distribuida tuviera dirección vertical, entonces sí se puede hacer el proceso como si el elemento fuera horizontal. O sea, siempre y cuando la carga distribuida sea de dirección vertical. Pero si la carga distribuida fuera inclinada también, o sea, si esa carga distribuida fuera, digámoslo así, perpendicular al eje del elemento, entonces ahí lo que habría que hacer es primero sacar esas fuerzas de empotramiento como si el elemento, como si en vez de inclinado lo pusieras tú horizontal, pero después tendrías que sacar tú las componentes horizontal y vertical de esas reacciones que saques primero inclinadas. No sé si me doy a entender cómo sería eso. o sea que si, por ejemplo, la carga fuera perpendicular, como dice, sería Sí. como sacar la componente, digamos, horizontal y vertical de la carga distribuida, ¿no? Sí, es correcto. Es como si sacaras esas componentes, exactamente. Y Y entonces, ya en base a eso llegarías a una fuerza de empotramiento horizontal y otra vertical en cada extremo. y al tener la vertical y la horizontal, por ejemplo, si, o sea, la componente vertical sería tomar, por ejemplo, la parte que mide 2,50, ¿no? Y la parte horizontal, o sea, digo, la componente horizontal sería tomando la longitud de 1,87,5. Sí, sí, sería más o menos referido a esas distancias. Exactamente. Oh, ya. Y en ese caso que menciona aquí que, profe, entonces igual la componente horizontal se le tendría que asignar al FE1 y al 4, que en este caso son 0. Sí, en este caso son cero, pero si hubiera esa carga distribuida perpendicular al eje del elemento, entonces sí, el FE1 y FE4 sí tendrían un valor, ¿sí? Como las componentes horizontales de esa carga de reacción debida a la carga distribuida que ahora va a ser inclinada. No sé si quede más o menos claro. Sí, profe, era eso. Gracias. Ahora sí quedó claro eso o hay alguna otra duda. Ingeniero, viendo los diagramas de fuerza cortante, Sí, pues más bien, bueno, del segundo tramo del marco, sí. del inclinado, ese diagrama perdón, de carga axial, pues no está equilibrado, no hay ningún problema. Que el de arriba sí está equilibrado, tenemos las fuerzas horizontales que entre sí se contrarrestan de 9,87. Pero en este segundo tramo tenemos las cargas axiales de 14,10 y 20,10 y no está equilibrado. No hay ningún problema. Mira, no, no hay problema. Ahora, si tú te fijas nada más en las horizontales de los extremos, el 14,10 y el 20,10, si te fijas nomás en esas dos, sí se ve que no está equilibrado. Pero si te fijas hay una fuerza de 6
horizontal, bueno, una fuerza de 6 paralela al eje del elemento que proviene de la carga de 10 aplicada en ese elemento. Si involucramos a ese 6, que es una carga paralela al eje del elemento igual que los axiales, si lo involucramos, vas a ver que entonces sí se logra el equilibrio, porque ese 14.10 se sumaría con ese 6 y al sumarse nos da el 20.10 de la derecha. Pero eso no se refleja en el diagrama, ¿cierto? Bueno, se refleja, Ah, sí se refleja. sí se Ya, refleja, o sea, ya ve. empiezas con el 14 en el primer tramo. Y como a la mitad tenemos otro de 6, eso hace que el 14 crezca a 20 y ya cierra en 20 al final. Entonces sí tiene alguna intervención en el diagrama. Empieza en 14, luego crece a 20 y termina en esos 20.10. Ahora, hablando estrictamente, sí hay un equilibrio, porque el 14 y el 6 sí se equilibran con el 20. Ahora, si no estuviera el 6, pues sí habría algo raro ahí, porque el 14 y el 20 no pueden quedar desequilibrados. Pero en este caso el 6 de en medio sí es lo que está generando finalmente el equilibrio. ¿Sí está claro eso? Sí. Ahora, en el miembro 1, que te digas ahí, sí el diagrama de axiales es uniforme, porque ahí sí no hay intermedia ninguna fuerza horizontal, y ahí sí es obligado que en ambos extremos haya el mismo valor de fuerza horizontal. ¿Sí está claro? Ingeniería está claro. Ahora, no sé si alguien tenía otra pregunta. Entonces, no hay preguntas por el momento. No, profe, todo bien. Pues entonces, es cosa de que empiecen a ver la tarea y checar también estos documentos como referencia. Y el viernes, si quisieran que nos viéramos para aclarar posibles dudas que haya de esta tarea. O me avisan si vemos o no por el medio. Digo, el viernes no, el jueves. El jueves, sí. Sí, profe, pues le avisamos con el jefe de grupo. Igual ahorita estoy checando la tarea y veo que todos o sea, son verticales y horizontales los de la tarea. Entonces estaría un poquito más sencilla. Ok. Pues sí, entonces, ustedes dicen que me avisan si nos vemos el jueves o no, ¿verdad? Sí, nosotros le avisamos. Ok, entonces ustedes me avisan y de todos cualquier duda me pueden contactar por el aula virtual o por WhatsApp. Y de todos modos la tarea está puesta para el próximo martes. Entonces sí hay todavía una semana para que puedan ir viendo esa tarea. Entonces, ¿alguna otra duda? Ahora no sé si alguna compañera quería preguntar algo hace ratito o no.
No, profe. Bueno, al menos yo no. Ok. Bueno, entonces así quedamos y ya me avisan en su momento sobre el jueves y seguimos pues en contacto. Sí, profe, está muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Entonces nos vemos y ya me avisan pues. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, hasta Más, luego. profe. Nos vemos.